Palabra del asambleísta Blasco Luna. Muy buenos días, estimado presidente. Si me confirman, si me escuchan. Correcto, asambleístas. Continúe. Gracias, presidente. Estimados colegas legisladores, pero sobre todo a los ciudadanos que el día de hoy se encuentran preocupados, se encuentran movilizados y buscando días mejores para sus hogares, para las familias. Una reflexión, estimados legisladores. La Asamblea el día de hoy no puede ser un ente que mire para otro lado. Tenemos que buscar y ser propositivos y dar soluciones a la demanda de los ecuatorianos. Y aquí una frase: la voz del pueblo es la voz de Dios, estimados legisladores. Si no escuchamos al pueblo, si el gobierno no escucha al pueblo, de hecho que se convierte en un gobierno dictador. No puede ser posible que se cierren los mecanismos del diálogo para encontrar soluciones a lo que el día de hoy vive la crisis política, las y los ecuatorianos. Por eso quiero expresar un pronunciamiento de que nosotros, como legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, ratificamos nuestra vocación democrática y promovemos por sobre todo el diálogo, pero un diálogo plural e incluyente con todos los sectores sociales. No puede quedar fuera de este diálogo, sobre todo las organizaciones defensoras de los derechos humanos. No puede quedar fuera de este diálogo el sector indígena, el sector campesino, los transportistas, los médicos, los estudiantes. Todos ellos deben ser escuchados y sobre todo buscar una salida a lo que el día de hoy se vive. Es necesario establecer un diálogo con todos y todas, estimados legisladores, estimados ciudadanos. Como movimiento político de la Revolución Ciudadana, descartamos cualquier intento de desestabilización. Repito nuevamente, descartamos cualquier intento de desestabilización del orden democrático, pero reiteramos la necesidad de, en el marco del diálogo, evaluar entre todos los actores sociales y políticos la pertinencia de utilizar los mecanismos constitucionales para solventar este tipo de crisis. Es necesario entonces que asumamos esa responsabilidad. El diálogo, el primer mecanismo y por supuesto las herramientas constitucionales que puedan dar salida también a esta crisis que el día de hoy viven las y los ecuatorianos. De igual manera, exigimos al gobierno nacional rectificaciones de fondo que tienen que ver con la seguridad ciudadana, que tienen que ver con la generación de empleo, que tienen que ver con el control de precios, el combate a la pobreza, sí, la tan anhelada equidad social. En relación ya al planteamiento presentado por la colega asambleísta Yajaira Urestra, por supuesto, condenamos la represión policial y militar que hasta el momento ha dejado varios heridos y varios fallecidos y decenas de heridos. Pero condenamos también y enérgicamente los actos vandálicos organizados por grupos infiltrados que pretenden desnaturalizar la protesta social. Nos solidarizamos con las familias de los fallecidos y los heridos graves y solicitamos al gobierno nacional una investigación independiente para que estos hechos no queden en la impunidad, estimados ciudadanos, estimados legisladores. Exigimos una explicación seria y argumentada a los ministros de Defensa y del Interior, así como al secretario de Inteligencia sobre el supuesto financiamiento de la protesta social por parte del crimen organizado y el narcotráfico. Es fácil denunciar o es fácil lanzar falsos positivos diciendo de que hay sectores del narcotráfico que supuestamente están financiando estas protestas sociales para distraer o para buscar distractorios de por medio. Es necesario que vengan, presenten las pruebas en la Asamblea Nacional y sobre todo digan que si lo que están diciendo tiene fundamento o caso contrario quedarán como lo que son, simplemente mentiras para buscar distraer a los ciudadanos. En el marco de nuestras competencias constitucionales y legales, los mencionados funcionarios deberán ser convocados a la Asamblea Nacional para que amplíen sus declaraciones y den cuenta al respecto. Rechazamos el discurso de odio, estimados legisladores, un discurso de odio y estigmatización fomentado por ciertos sectores políticos en contra de nuestros hermanos indígenas de la CONAIE, sus dirigentes y sus bases. Discursos que además se contradicen con el diálogo que dicen fomentar. No podemos fomentar ese discurso de odio. Son bienvenidos todos quienes el día de hoy levantan su voz en la capital de
del país, en Quito, y por supuesto el poder expresar su descontento con el gobierno. Exhortamos a la Policía Nacional a dar una explicación coherente a todo el país respecto del desequilibrado uso de la fuerza, sí, en estas protestas sociales, que va en contraposición a cómo han actuado ante la delincuencia, ante el sicariato, ante la crisis penitenciaria. Para reprimir al pueblo, hay sí todo el uso de la fuerza. Y para combatir la delincuencia, el narcotráfico, el sicariato, débiles y endebles. No puede ser posible, estimados legisladores, y deben dar cuenta, y la policía debe actuar con mesura ante la manifestación de las y los ecuatorianos. Respaldo la propuesta de la legisladora Yajaira Urrestra y que vengan en el menor tiempo posible. Hago mi llamado, presidente de la Asamblea Nacional y estimados legisladores, a declararnos en asambleas permanentes, que el día de mañana comparezcan ya estos ministros que consten la resolución y poder abordar estos temas que es de trascendental importancia para la búsqueda de soluciones y evitar que se violenten los derechos humanos de las y los ecuatorianos que el día de hoy están en las calles levantando su voz, su justa voz de protesta en rechazo a las medidas neoliberales. Gracias, presidente, estimados legisladores.